una cosa, pues yo siempre voté por el presidente de la República. Y y andaba ahí de metichona, ¿no? A mí la primera vez que me llamó la atención el discurso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, me acuerdo que estaba iniciando la prepa y estuvo en la Plaza de Armas de aquí de Jalisco. Y de repente llegó un compañero, tan, me acuerdo que estábamos en la clase de psicología, y dijo, está López Obrador, y todos, ¿dónde? Pues está en la Plaza de Armas, y se empezó a correr el chisme, y sácatelas que nos salimos todos. En la escuela o la prepa en donde estaba, sabe muy bien que estoy diciendo la verdad. El chiste es que se vació la prepa, nos valió sorbete y nos salimos todos, y cuando llegamos estaba abarrotado, 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 abarrotado de gente que quería escuchar al el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y ahí me gustó mucho su discurso, en donde hablaba de la igualdad, en donde hablaba pues de lo que siempre ha hablado por años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, solamente recuerda qué fue lo que te hizo votar por el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Y eso mismo tienes que preguntarte en el 2024, ¿por qué vas a votar por la persona que tengas pensado votar? Pero espérate, todavía es muy temprano. Acuérdense una cosa, y eso se los he dicho. Tenemos que esperar qué va a pasar, que ya estamos a la vuelta de la esquina, qué va a pasar en noviembre en las elecciones en Estados Unidos. Les voy a decir por qué. Hubo dos factores muy importantísimos para que dejaran llegar al licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en el 2018. Una, efectivamente Enrique Peña Nieto no se metió, pero porque no recibió el apoyo de Estados Unidos. A plata pura, vamos a hablar a plata pura. Aquí no vamos a endulzar ni vamos a contar cuentos rosas. La neta del planeta. Enrique Peña Nieto, el expresidente de Estados Unidos, no intervino. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El expresidente de México, perdón, no intervino porque en ese entonces estaba Donald Trump. Entonces, cuando le pidieron la ayuda a Donald Trump para que interviniera en las elecciones, como es costumbre de Estados Unidos que mete sus manos puercas y sucias en países extranjeros, pues Donald Trump dijo, pues no, a mí no me interesa estar interviniendo en países ajenos. A mí lo que me interesa es posicionar mi país y que vuelva a ser potencia mundial y recuperar la economía de Estados Unidos. Por ahí Donald Trump hizo un tastarateo de que hizo un comentario referente al hoy presidente de la República, en ese entonces era candidato, y la gente se le fue encima. Pero lo más increíble de todo esto, nunca antes registrado en la historia de migrantes en Estados Unidos, es que los migrantes se le fueron encima a Donald Trump y le dijeron, para tus tacos, pero con el presidente o con Andrés no te metas. Acuérdense que en esas fechas, pues se empezaron a viralizar videos en donde le reclamaban a Donald Trump y le decían, ¿tú qué te metes, no? Y no te metas con Andrés Manuel. Y entonces, pues ahí Donald Trump dijo, no, pues menos me voy a meter. Esa es la razón por la cual llega al Olimpio, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que pues esta pseudo oposición pues siempre fue vasalla, entreguista de Estados Unidos y de agendas extranjeras, ¿no? Ahora sí que éramos colonizados por agendas extranjeras, háganme el trinche favor, haciéndonos creer que éramos libres y soberanos. Hoy sí lo somos, con anterioridad no. Bueno, pues por eso llega el presidente de la República en el 2018. Y bueno, de aquí dices, ya llegó, ya está aquí, y aquí no termina la lucha y la lucha sigue, y eso es todos los días. ¿Por qué? Porque es un bombardeo brutal lo que se da en la televisión, en la radio, en los periódicos, en los panfletos de revista politiquera, ay no, una serie de cosas, en fin. Bueno, eso es lo que tenemos que tener presente.
en el 2024. Ahorita, ¿por qué? Yo no doy opinión referente a quién va a ser y quién no va a ser y quién crees que gane y quién... ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa, no debería de ser así, pero así es geopolíticamente hablando. Si queda Donald Trump, no va a intervenir en las elecciones del 2024, porque a él no le interesa estar metiendo sus manos en gobiernos extranjeros. Ahora más que nunca le interesa recuperar a Estados Unidos de todo el atolladero, la crisis tan brutal que existe actualmente en Estados Unidos, económica, de salud, de seguridad, diplomática. Y la otra es, si queda otra vez Joe Biden o los demócratas, olvídense, porque ahí sí le van a echar toda la maquinaria encima. Imagínense, nos quejamos con justa razón, ¿no? Porque salió a la luz que por medio del ex embajador que estaba anteriormente, le daban la ayuda a Claudio X González, a esta de mexicanos a favor de la corrupción, ¿no? Y todos se le fueron encima. No, ese era un pan de Dios al lado del que está ahorita, Ken Salazar. Ken Salazar constantemente cae en injerencia, en injerencismo, en intervencionismo. ¿Qué fue lo que fue a hacer a Zacatecas? Que la verdad, por cierto, felicito, tarde pero seguro, no, ese día lo felicité, a José Manuel Fuentes porque hizo una pregunta muy firme, muy acertada, y sí puso en aprietos a Marcelo Ebrard, en donde a la primera respuesta que le dio, como que le quiso tildar el dedo en la boca y le volvió a preguntar ya más directo y más firme, y entonces ya le dijo Marcelo Ebrard, no, sí se lo vamos a explicar al embajador que es totalmente ilegal lo que fue a hacer a Zacatecas. Imagínate, o imagínense, esa es la clase de embajador que hoy está en México. ¿Y quién le da la agenda al embajador Ken Salazar? Pues Estados Unidos. Las instrucciones de quién las recibe. Ya sabemos que el actual presidente, pues nomás está ahí, pero los que están atrás son los Clinton, son los Obama. Hay muchos intereses de por medio. Así que, gente de Estados Unidos, raza, héroes vivientes, hermosos y benditos migrantes, si puedes votar en Estados Unidos, fíjate bien por quién vas a votar. Fíjense, yo nada más les decía, yo me acuerdo bien que cuando quedó Donald Trump, todo el mundo dijo, no, y nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, y el apocalipsis, y que no sé qué, y que quién sabe. Pues no, pues sí, Donald Trump en ese entonces era muy hocicón, hay que decirlo, muy hablado, muy boca floja, pero hasta ahí. Y resulta que pues con quién está pasando todo lo que dijeron que iba a pasar con Donald Trump. Yo solo pongo los temas a reflexión, ustedes que están en Estados Unidos. ¿Cómo está la economía actualmente en Estados Unidos? ¿Te está yendo bien como con Donald Trump? Porque con Barack Obama, pues por algo le decían la galleta Oreo, ¿no? Él solamente llegó a gobernar agenda extranjera para beneficio de los blancos. Así, de claro y conciso. Fue el que más deportó a migrantes, los persiguió. Ahí hubo una persecución brutal hacia los migrantes, brutal. Ahí fue cuando se dieron masacres brutales como la de San Fernando. Ahí fue cuando más se empoderó este grupo o este cártel llamado los Zetas, porque así tal cual se los cuento, los dejaban en la línea divisoria o ahí pues sí, en la línea a los migrantes que los deportaban y enfrente de los soldados americanos llegaban las camionetas de los Zetas y se llevaban a los migrantes. Y eso fue en tiempos de Barack Obama. Imagínense, sin hablar todo lo que hizo en varios países. Entonces,
Pónganse bien abusados. ¿Por qué? Porque hay algo que le encanta a la señora Clinton y es derramar sangre en países extranjeros. Así que ahora más que nunca les pido que me apoyen con su manita arriba porque, ay Dios, ya ven cómo se las gastan. Ahora sí que para que no me vayan a censurar el video, por favor. No sean así, ¿no? Es coartación de libertad de expresión. Bueno, así las cosas. Entonces, abran bien los ojos, migrantes, ustedes que pueden votar, los que puedan votar y los que no corran la voz con los que sí puedan votar. Yo honestamente pongo las cosas en la balanza, ustedes pongan las cosas en la balanza y vean cómo están actualmente con los que están gobernando ahorita el país vecino y vean cómo estaba anteriormente con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así de fácil. Que sí era hocicón, hoy lo veo más sobrio, políticamente hablando, discursos más sobrios, a pesar de que ya sabemos que, pues bueno, pues que las televisoras de Estados Unidos, Twitter, Facebook, pues bueno, pues son las rameras de las agendas extranjeras. Así que no crean todo lo que ven en Twitter, no crean todo lo que ven en Facebook, no crean lo que dice Telemundo, ni CNN, la verdad, ni la BBC. Es decepcionante. Vean lo que ustedes comprueben. Así que pónganse truchas con las preliminares que ya son el mes que entra. De ahí entonces sí, se va a empezar a pintar el panorama político para el 2024 en México. Ya les expliqué por qué. No debería de ser así, pero desafortunadamente así es. Y más con todos estos locos, imaginen, son capaces de ir a acusar al presidente con el rey y a él que le importa que vaya a solucionar sus problemas que hay ahorita en su país, protestas, escasez, hambre. Eso es lo que está pidiendo los países primermundistas, que todo el mundo decía, ay, es que en el extranjero se vivía así, escasez de gasolina, energéticos, alimento, la gente, vean las imágenes de cómo están saliendo a protestar, qué es lo que está pasando en esos países primermundistas. ¿Eh? Así que imagínense, y eso nadie lo dijo, ¿no? Que hace el fin de semana, por primera vez en la historia de México, México tiene mejor economía que España. Y ante el mundo, pues es la moneda más apreciada. Así que ahí ustedes dirán, así que por favor pónganse abusados ustedes que tienen la capacidad, que si, más bien que sí tienen la oportunidad de votar, voten con inteligencia, no con adoctrinamiento. ¿Quieren más de lo que está pasando ahorita? Pues voten por el que está ahorita. ¿Quieren asegurar el cambio en Estados Unidos y que se acabe todo lo que está pasando? Pues ya sabe, ahora sí que vamos a aplicar el de, ya saben por quién votar, ¿no? Y de ahí, pues de pasadita, pues también van a ayudar a que se defina qué va a pasar en el 2024. Y lo que sí les voy a decir, no me voy a quedar callada, en lo personal, por quien no votaría es por Marcelo Ebrard. Yo por él no votaría. Porque Marcelo Ebrard es un vasallo globalista entreguista. Queda bien. Yo por él, en lo personal, no lo haría. Por él no. Porque entonces ahí sí, agárrense. Porque todo lo logrado se perdería. Lo digo sin temor a equivocarme. Tan solo hay que ver la historia política de Marcelo Ebrard. A mí sí me encantaría un día que poderle preguntar, oiga, señor Marcelo, ¿y usted
sigue pensando lo mismo cuando venía a promover a Enrique Alfaro, que es la mejor opción para el estado de Jalisco. Sí resultó lo que usted dijo cuando venía a Jalisco a decirle a la gente, ¿quieren un cambio verdadero para Jalisco? Bueno, pues entonces voten. Y señalaba a Enrique Alfaro, nada más para salvar su pellejo. Por eso Marcelo Ebrard es muy amigo de Dante Delgado. Así la situación. Bueno, pues vean los siguientes videos que digo, caray, ¿qué pasa aquí? ¿No? Cheque cómo reciben a el secretario de Gobernación. Que entonces, esto sí ya es, dices, caray, caray, caray. Vean, me llamó mucho la atención. Ahora que este fue de Tabasco, apenas, que es donde se tundió ni siquiera le dijo su nombre, pero ahí salió salió el niño tiktokero, el niño naranja, Samuel García Revira, ahorita les vamos a poner la respuesta. Pero vean cómo lo recibieron en Chiapas. Esto me está llamando mucho la atención. Ahí están las imágenes no mienten, pero me llamó mucho la atención porque precisamente el señor que le está poniendo el sombrero, porque son chamulas, es el líder, y lo digo porque yo lo conozco. Acuérdense que nosotros fuimos a todos esos lugares, digo nosotros de Jonathan y una servidora, y tuvimos la oportunidad de conocerlo. Es el mero mero de San Juan Chamula, ¿eh? Y miren que para que los chamulas hagan esas cosas, deben de verte con mucho respeto. Y a mí me llamó mucho la atención ese video. Dije, caray, a ver. Y pues bueno,
pues ahí están las imágenes. Y pues ahora sí que, pues vamos, bueno, nada más para entretenernos, porque ayer ya lo hablaron, pero la verdad sí me dio así como de, caray, qué educado me salió. El secretario de Gobernación dijo que había un gobernador que utilizaba, o sea, que nada más tenía 1000 y fracción de elementos policíacos y que esos elementos policíacos, pues bueno, los utilizaban para andar cuidando los Oxxos, y sí es cierto, no mintió. Bueno, tan es así que Nuevo León es el segundo estado a nivel nacional con desaparecidos. Feminicidios va a la alza. Y resulta que por fin se logró que renunciara o lo renunciaron al ex fiscal general de Nuevo León que obstaculizó los temas de Devani y de Yolanda y de otros tantos temas más. Y resulta que al gobernador Samuel García se le ocurre poner a Adrián de la Garza como fiscal general del estado de Nuevo León. Si el otro era peor, este es el diablo en persona. Hagan de cuenta, otro Samarripa. Adrián de la Garza era presidente municipal de Monterrey, si mal no recuerdo, cuando pasó lo del Casino Royal. Y no es un secreto, no estoy diciendo nada nuevo, pero él pactó con los Zetas. Y Monterrey era un infierno cuando él estuvo al frente. Y resulta que se le ocurre poner a este fulano como fiscal general del estado de Nuevo León. Le acabo de mandar el Twitter a Dominga para que no lo ponga. Ay, pobrecito, si no la escupe, no dormía. Y dice, no me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario Adán Augusto. No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual. De mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad. Tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización son un bien en caso que pretendo conservar para mí, para mi familia, para Nuevo León, para mi país. Una cosa más, le informaron mal sobre el número de policías de Nuevo León. No son 1,287, son 6,567 en la Fuerza Civil de Policías Municipales de la ZMM. Son 7,002 y 1,152 policías rurales. En total hay 14,721 elementos de seguridad. Bueno, pues yo creo que este cuate está chato. O, ¿qué les digo? Vive en su mundo de fantasía. Ahí les va. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dice que son 14,721 elementos de seguridad para todo Nuevo León, ¿no? Entre rurales, entre fuerza civil y la chingada. Entonces, que explique por qué carajos Nuevo León es el segundo estado con más desaparecidos en el país. ¿Por qué? Samuel García, ¿por qué Nuevo León apenas la semana pasada y esta semana se registraron 2 enfrentamientos en la colindancia con Coahuila? ¿Por qué la gente que cruza esa carretera, que le dicen la carretera de los desaparecidos o la carretera de la muerte, precisamente desaparece la gente o, en su defecto, los asesinan? ¿Por qué? Porque si tiene todos estos elementos, los 14,721 elementos de seguridad, pasa lo que pasó con, pues, Devani, con Yolanda, con el caso del señor Salvador. No sean mala onda, la gente que está de Nuevo León, échenme la mano, ayúdenme a saber qué pasó con el señor Chava, que pedía gritos que lo escuchara el señor presidente. ¿Por qué?
Porque Nuevo León, a partir de que llegó el gobernador, pues resulta que se empezaron, si ya estaba violento en Nuevo León, pues resulta que llega Samuel García y sopas de las perico, que se empieza a incrementar el tema de la violencia en Nuevo León. Si son 14,721 elementos de seguridad. ¿Por qué la gente ha hecho señalamientos que la policía estatal de Nuevo León son los que levantan a la gente e incluso ha habido evidencias que los han entregado al crimen organizado? ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho una limpia en los elementos que dice tener en sus 14,721 elementos? ¿Por qué? ¿Por qué si Samuel García sabe que de esos 14,721 elementos de seguridad que presume tener en su estado, pues les puedo asegurar que por lo menos 11,000 o 12,000 están coludidos con el crimen organizado? ¿Por qué? ¿Por qué se dio el caso de la entrega de migrantes a elementos también de la policía de Coahuila y después aparecieron calcinados? ¿Se acuerdan de ese caso? Bueno, pues los agarraron en Nuevo León y de Nuevo León se los entregaron a elementos de policías de Coahuila y posteriormente aparecieron calcinados en una patrulla. ¿Sí se acuerdan de ese caso, verdad? De los migrantes. ¿Por qué? ¿Qué clase de policía es la que está presumiendo Samuel García? ¿Qué clase de seguridad es la que está teniendo Nuevo León? Ahora, yo nada más le acuerdo a Samuel García que él cuando estaba en campaña en un programa dijo, en el norte trabajamos y en el sur huevonean. Ah, caray, fíjense, Samuel García dice que sostiene el Estado de Nuevo León, sostiene la economía del país, y Enrique Alfaro dice que es la locomotora de la economía del país, y los dos de Movimiento Ciudadano. Háganme el trinche favor, y sus dos estados hundidos en violencia, en desapariciones, en feminicidios, violencia contra la mujer, violencia de género también, pero salen indignados, ¿no? Y otra de las cosas, recordemos que meses después de que Samuel García tomó protesta como gobernador, no se dio esa reunión con el gobierno federal para un plan de trabajo. ¿Hasta qué? Pues hasta que su ineptitud lo llevó al límite, llevó a Nuevo León a una sequía nunca antes registrada. Ahora sí que me pasó como la anécdota, ¿no? Del grillo y la hormiguita, que el grillo pachangueándosela y la hormiguita trabaja y resulta que se vino el invierno y el grillo se estaba muriendo de hambre, ¿no? Y de frío. Pues aquí fue igual, el señor se la pasó haciendo videos, presumiendo, en Navidad sacando y sobreexplotando la imagen de menores de edad, en fin, pero nunca previó la sequía que nunca antes se había registrado en Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque el jovencito, junto con su esposa, pues le andaban jugando, pues, a los gobernadores, ¿no? Porque también, pues ahí es un caso muy similar como el de Fox y Martita. Imagínense, ¿por qué llevaste a Nuevo León a ese tema? Pudiste haberlo previsto, pero no lo previó. Y entonces, ya que tenía todo un cagadero, el caso de Devani, la sequía, la gente ya harta, pues entonces es cuando ya pide la reunión con el gobierno federal y es cuando el presidente de la República va a Nuevo León a un plan de trabajo y entonces es cuando el presidente de la República tuvo que solucionar su ineficiencia y su manera tan inepta de gobernar Nuevo León. Y entonces ahí es cuando se viene lo de la presa, arreglar ese tema, es cuando se empieza a ver lo del tema de los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, y luego todavía pidió que se le mandaran elementos de la Guardia Nacional. Si tienes tantos policías, ¿para qué carajos pediste elementos de la Guardia Nacional? Esa es otra pregunta, por eso digo, yo no sé si este compa está chato o qué le pasa,
porque solito se dio un balazo en el pie. Pues dices, ah, caray, tienes tantos elementos. ¿Y entonces qué? ¿Qué está fallando en Nuevo León? ¿Qué está fallando en tu gobierno? Lo pregunto con todo respeto, señor gobernador. ¿Qué falla en su gobierno? Ahora sí que el propio pez por su boca muere, ¿no? Y pues así la situación. La verdad sí no lo podía dejar pasar porque dices, no, 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 no. Hay que estar bien chatos, pero bien chatos para ponerse, es decir, para indignarse. Y entonces resulta que, pues, todos echándole y tirándole y diciendo, pues si los de la Guardia Nacional son los que están solucionando tu tema de inseguridad, los de la Guardia Nacional son los que salen y dan la cara. ¿Por qué? Porque tu policía es corrupta y porque está coludida con el crimen organizado. Si no hubiera el cerco informativo que hay, pues saldría a la luz los enfrentamientos que ha habido la semana pasada, la antepasada, ¿no? Así que, pues por ahí dirían, pues vámonos hablando claro, ¿no? Y pues aquí ahí está la clara muestra de que no es verdad, que en el norte no trabajan, y no me refiero sin denostar a la gente de Nuevo León, pero sí tienen un gran defecto la gente de Nuevo León, y hasta la que no es de Nuevo León, ¿eh? Que se van a migrar a Nuevo León y se la creen. Viven en las orillas de Nuevo León y resulta que se sienten hechos a mano, ¿no? Pero no, no es verdad. Nuevo León no es la economía del país. Quítales, quítales lo que es la gasolina, los combustibles, y van a ver cómo se desploma la economía de Nuevo León. Y de quién es ese tema de ahora sí que de Cadereyta, los combustibles, pues del gobierno federal. ¿En qué producen? ¿Qué es lo que produce Nuevo León? Aparte de smog. ¿En qué está basada la economía de Nuevo León? Hay que ser realistas, hay que ser realistas y hay que decir las cosas como son. Entonces, pues ahora sí que dices, no, 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 hay que ser bien cínicos, pero bien cínicos para ponerse en el plan de divas. Y perdón que lo diga así, pero avientan la piedra y esconden la mano. Y luego, aparte, pues dices, ¿cómo te pones a hablar de las Fuerzas Armadas? O sea, no, ¿cómo te puedes hablar de la Guardia Nacional? No, hay que tener, pero hay que ser muy, muy cara dura. Pero pues bueno, pues vamos al otro tema que también es la noticia pues de última hora. Ya ven que está el tema del cártel inmobiliario y resulta que pues a última hora pues vinculan a proceso al exdirector de desarrollo urbano de la Benito Juárez, Nicias René Aritgis Vázquez. Ayer lo detuvieron, que fue la nota también, y hoy lo vincularon a proceso por enriquecimiento ilícito derivado de irregularidades en la construcción de inmuebles en esta demarcación, la Benito Juárez. Y pues, ¿quién está ahí gobernando? Pues Taboada. Ay, no, Taboada. Y pues bueno, pues también resulta que fue detenido ayer, pero su estancia en el reclusorio norte fue solo de unas horas. El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada domiciliaria, pero pues ahora sí que resulta que a la mera hora, pues que me lo vinculan a proceso al señor. Por ahí te mandé la foto, Dominga, a ver si la puedes poner para que la gente lo ubique.
Y pues ya la información pues es de que un juez de control pues vincula a proceso al exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Benito Juárez, Nicias René Aridijis Vázquez, que ejerció este cargo del 2006 ay, güey, del 2006 al 2018. Imagínense nada más. Y pues bueno, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito derivado de irregularidades en la construcción, como ya se los repetía. Y pues bueno, pues resulta que en la audiencia inicial que se llevó a cabo pues el día de ayer en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, del Reclusorio Norte, el impartidor de justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada domiciliaria. Además, fijó el plazo de 6 meses para la conclusión de la investigación complementaria durante la audiencia que se prolongó hasta las 2 horas del día de ayer. Tras casi 3 meses de librarse la orden de aprehensión en su contra, pues resulta que el 29 de julio el ex servidor publicó, fue detenido ayer, pero su estancia en el reclusorio norte pues solo pues de unas horas. ¿De qué estaría? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue de unas horas? ¿De qué privilegios goza este compa? ¿De qué? ¿Para qué le hayan puesto? A pesar de que lo vincularon a proceso, dices, pues, ¿por qué? No, esas no son, Dominga. Es del señor sin cabello que pusiste en la portada. Pero bueno, ahora sí vámonos al otro tema. Ah, miren, ahí está, para que lo ubiquen. Vinculado a proceso. Vamos a ver qué más va a arrojar esto del tema del cártel inmobiliario. Antes de pasar al otro tema, que aquí sí me voy a seguir, pero porque para poder explicarlo. Pon la imagen de la convocatoria en Campeche, Dominga, por favor. Esto es muy importante porque la verdad yo que padezco de esa situación, esta sí es bien importante porque es bien gacho. Fíjense, está el gobierno de Laida Sansores, está haciendo la convocatoria para los que tienen problemas pues de audición, en donde dice auxiliar auditivo convocatoria 2023. Servicio gratuito, fecha límite 28 de octubre, oficinas de la Administración de la Beneficencia Pública, calle número 10, número 190, entre 45A y 45B, barrio de Guadalupe. Los requisitos es INE, llevar el INE, o sea, una copia, CURP, una copia, comprobante de domicilio, si el paciente es menor de edad, incluir copia de CURP y acta de nacimiento. ¿Y esto es para qué? Pues para que les estén brindando sus auxiliares auditivos totalmente gratis. Corran la voz, porque neta, los aparatos auditivos o los auxiliares auditivos de verdad están carísimos. Y de verdad, escuchar es primordial. Si dejas de escuchar, y es bien feo. Es bien feo porque por tener esa pequeña discapacidad o ineficiencia auditiva, te terminas aislando de la gente. ¿Por qué? Pues porque pues no escuchas nada, no entiendes lo que están hablando y pues mejor optas por retirarte y pues evitar el clásico, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Te los digo por experiencia, porque sí es bien gacho. Así, así las cosas con el gobierno de Campeche. La verdad, qué bueno que están haciendo esta convocatoria. Esto les va a cambiar mucho la vida a muchísima gente. Así que, pues bueno, ahí está la información, corran la voz, porque es
importante. Ahora sí, vamos a leer el chat antes de, dice, así es, Guillermo Ortega, muy buena gobernadora. Dice Irma Robles, okay, Grillo, qué chiste que los detengan si luego las... Ahorita vamos a hablar de eso precisamente. ¿Por qué somos uno de los países con más impunidad? Eso es una realidad que no se puede tapar con un dedo. Y les voy a decir por qué. Y aquí sí pónganme mucha atención, por favor. Porque de aquí se va a entender muchas cosas. Y entonces ya vamos a tener más conocimiento y cuando digan, pues es culpa de López y López lo protege y es que porque López no quiere destituir al fiscal general de la República. Y entonces ya nos vamos a dar cuenta por qué. Ahí va. Entonces vamos a remontar a 1821. En ese entonces, históricamente, en 1821, pues estaba lo que es el CONS, la Constitución de Cáliz. Y bueno, pues dejó de ser una corona subrogada. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan cuando ya estaba lo último? Y es cuando pues estos neoliberales mandan a traer a Maximiliano para que gobernara el país y pues bueno, que pues esta historia de Maximiliano y Carlota pues terminó muy trágicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a Maximiliano pues lo abandona la corona y Carlota pues parte a un barco a pedirle ayuda a Napoleón. ¿Y para qué? Pues porque ya la situación en México, pues ahora sí que ya se habían levantado en armas los campesinos y pues estaba a punto de estallar la revolución en México. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que se va Carlota, pues bueno, no la escucharon y pues termina sus días en una colonia, pues sí, pues perdió la razón, ¿no? Y a Maximiliano, pues ya sabemos que lo agarran y pues lo ejecutan. Entonces, bueno, pues resulta que después de esta revolución es cuando nace la forma de gobierno republicana. Mucho ojo con esto, ¿eh? Lo estoy explicando de la manera más simple, para que a todos nos quede bien clara la situación del por qué. Bueno, se agarran y se dan hasta con la cubeta. Benito Juárez es cuando se va a la frontera y desde ahí estaba él gobernando y entonces es cuando derrotan y pues se acaba toda esta situación y entonces es pues cuando ejecutan a Maximiliano y es donde yo les cuento pues esta anécdota que está registrada históricamente, que cuando llega Benito Juárez y ve a Maximiliano, lo ve pues en su féretro y solo hace el comentario de, me lo imaginaba más alto, ¿no? Y pues bueno, entonces resulta que de ahí nace la forma de gobierno republicana, que es la primera constitución por Allende, Hidalgo y pues bueno, pues todos los que estaban involucrados en el tema de la revolución, que pues en ese entonces pues era Allende, Hidalgo, etcétera, ¿no? Y resulta que quien escribe los sentimientos, que es llamado en un principio como Sentimientos de la Nación, es escrito por Morelos y Allende. En ese entonces, ahí vamos a hacer una pausa, hasta ahí vamos bien. En ese entonces, en Estados Unidos, resulta que eran pues libres, eran
13 colonias. Y resulta que esas colonias se unen en una sola federación. Por eso se llama Estados Unidos de América. ¿Hasta ahí vamos bien o me regreso? Y resulta que pues ellos fueron los primeros en crear esto que ahora se conoce federal, lo que es la federación, o es federalización o federación, ¿no? Ahorita vamos para allá, porque todo el mundo dice, salte del pacto federal. Sale precisamente de Estados Unidos ese tema. Ahorita, espérenme. Entonces resulta que como ya estaba pues ejemplo de Estados Unidos, que eran 13 colonias, y luego ya se unen para hacer uno solo, y entonces pasa a ser federación, y en ese entonces aquí estaban pues empezando con el tema de la Constitución y las reformas, y en fin, que le estaban empezando a dar el cuerpo a la Constitución de México, pues ellos también toman como ejemplo lo del tema de la federación. Y es por eso que se llama Estados Unidos de América. Y luego resulta que ellos fueron primero federación antes que México creara lo que es la Constitución de 1857. Y entonces, pues bueno, ahí es donde pues Benito Juárez quería una federación. ¿Y qué es lo que hace Benito Juárez? Pues basarse en el ejemplo que ya estaba en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, resulta que Benito Juárez, cuando estaba toda esta trifulca, que estábamos regresando a 1821, se va a la frontera y de ahí le ordena a Zaragoza que empezara pues la lucha. Y por fin en 1857 está pues la Constitución establecida. Los estados eran, fíjense bien cómo estuvo, no existían los estados. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, pues vamos a empezar a crear los estados, ¿no? Y de acá para acá, Zacatecas, y de acá para acá, Durango, y de acá para acá, esto, y de acá. Y entonces es cuando se empiezan a crear los estados. Pero ahí les va. Cuando crearon los estados, copiaron el prototipo de Estados Unidos. Entonces crean los estados, cada quien se empieza a hacer cargo de cada estado, y entonces, ¿qué es lo que hacen al agarrar el prototipo de Estados Unidos o de copiar el prototipo de Estados Unidos? Pues resulta que para que se unieran en la federación o se federalizaran, pues ellos ponen de condición que sean libres y soberanos, o sea, que sean soberanos, que quien esté al frente de cada estado pueda tomar sus propias decisiones. Es por eso que también en cada estado tiene su propia constitución, no es la misma que el federal, sino cada estado tiene su propia constitución. Esa fue, no, eso está mal. Entonces, resulta que de ahí es por eso que hasta la Constitución pues se llama Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Pues porque copian el prototipo de Estados Unidos. Y entonces de ahí es donde sale o nace la federación.
que es todos en conjunto con el gobierno federal, pero independientes. ¿Hasta ahí vamos bien o me regreso? Fíjense, aquí hay algo muy interesante. En la Ciudad de México es federal, por eso es que ahí es donde se concentran los tres poderes, que por eso es donde vive el presidente de la República, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es federal. Antes era llamado Distrito Federal, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo se llama? Pues Mancera. Lo cambia a Ciudad de México. Y dices, ay, no me hagas esto. Bueno, o sea, él quería, aparte de sus burradas, dejar un antecedente que no sirvió de nada. Pero aún así, aunque sea Ciudad de México, pues sigue siendo federal. Por eso es tan importante la Ciudad de México, porque ahí es donde se concentran los tres poderes y sigue siendo federal. Entonces, pues bueno, ¿qué pasaba antes con el PRI? Que no respetaban el pacto federal. ¿Qué es ese famoso pacto federal? Por eso cuando se hace esta alianza de estos 10 gobernadores, que decían que se iban a salir del pacto federal y que cada quien iba a construir su propio país dentro de otro país y no sé qué tanta burrada. Una vez el presidente, ¿se acuerdan que les dijo? Pues si no es conmigo, es con la Constitución, porque así fue como se estableció la Constitución, el famoso pacto federal. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que uno de estos estados se saliera del pacto federal? Se tendría que modificar por completo la Constitución mexicana. Imagínense nada más. Volver a hacer la Constitución. México, o sea, la base del país completo. Imagínense, nada más para que se den cuenta el nivel de ignorancia de estos gobernadores, que me voy a salir del pacto federal, me voy de la federación y que no sé qué. Pues yo creo que van a tener la capacidad para cambiar la Constitución completa, porque esa es la base. Bueno, ¿qué pasaba con el PRI? Pues bueno, no respetaban el pacto federal y por lo tanto, pues violentaban, ahí sí cabe decir, violaban la Constitución por completo. ¿Por qué? Porque ellos ponían a los gobernadores, ponían a los presidentes municipales e incluso también ponían al fiscal general de la República o al procurador, todo. El PRI era quien ponía y quitaba, violando totalmente la Constitución y el Pacto Federal. Y ahí les va. ¿Qué pasaba? Por eso, cuando pasó lo de, por ejemplo, Javier Duarte, que va Osorio Chong y le dice, pues danos chance, pide licencia, que se acalmen las aguas y luego ya vuelves a regresar. ¿Y qué hizo Javier Duarte? Pues pide licencia y dice que porque pues, él no tenía nada, el que nada debe, nada teme, que fue con el lavador de caras, que era Carlos Lorete Mola, bueno, sigue siendo, y se va. ¿Qué pasó en Michoacán cuando renuncian al gobernador por temas de salud? Que es cuando se da pues todo este escandalazo de que pues él y su hijo salen pues muy felices, de contentos, echándose unas cheves con el ex líder de este grupo delictivo, los Caballeros Templarios. Pues que le dicen, ¿sabes qué? De me vas. Y entonces ahí es cuando entra este gobernador sustituto de el papá pues de la pseudo doctora que salió a reclamar y a hacer la voz de los doctores por las plazas, y que al final no se registró en ninguna, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso el presidente o los presidentes en ese entonces? Pues porque nunca respetaron la federación y nunca respetaron la Constitución. Y entonces pues se la pasaban por el arco del triunfo, así de fácil,
por eso quitaban, ponían, hacían y deshacían a su antojo. Por eso también, pues decían, en el caso de la Operación Zafiro con Enrique Peña Nieto, pues como él puso pues a la Pavlovich, a todos los que participaron, a César Duarte, a Javier Duarte, etcétera, etcétera, pues bueno, pues por eso desviaban recursos de sus estados exclusivamente para el partido del PRI. ¿Por qué? Porque supuestamente pues ese dinero que se estaba desviando de sus gobiernos pues se iba a ser utilizado para los próximos gobernantes o aspirantes a gobernantes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde viene eso? Para que salgan de dudas. Vienen en el artículo 109, 110 y 111 de la Federación, o sea, de la Constitución, que establece que se les puede hacer un juicio político a gobernadores, como por ejemplo el caso de Cabeza de Vaca. Aquí viene lo interesante, compás. Antes del 2015, resulta que sí o sea, que el presidente sí tenía facultad para nombrar directamente al fiscal general de la República o en su defecto destituirlo. En pocas palabras, antes del 2015, el presidente de la República sí tenía la facultad para quitar o poner a un fiscal o al fiscal general de la República. Pero ¿qué creen que hicieron? Resulta que hicieron una reforma en donde, pues, hay que decirlo, los pocos o muchos, pues, los diputados que había de Morena votaron a favor por esta reforma y en el 2015 resulta que le quitaron esa facultad al presidente de la República. ¿Bajo qué contexto se hizo esta reforma que la mandó toda mal hechota? Pero bueno, ahí la mandó Enrique Peña Nieto, bajo el contexto de que, pues, se volviera independiente y autónoma. O sea, estamos en la misma casa, pero yo tomo mis propias decisiones. O sea, ya soy mayor de edad. ¿Sí me explico? Es decir, la Fiscalía General de la República efectivamente es parte del gobierno federal, pero después de esta reforma que se avaló en el 2015 y que se le dio vida, pues resulta que es independiente, o más bien es autónoma, aunque esté dentro del gobierno federal. Es autónoma. Y entonces también esta reforma le quitó la facultad al presidente de decidir cuál es su facultad a partir del 2015, que se avaló esta modificación a esta reforma, pues fue pues solamente pues mandar la terna. O sea, tú me puedes mandar la terna, pero quien decide al final del día es la Cámara de Senadores, no de diputados, de senadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El presidente de la República puede mandar la iniciativa, decir, ¿saben qué? Por esta, por esto, por esto y 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 por esto, pido la destitución o la remoción de Alejandro Gersmanero, que cuenta con el cargo de fiscal general de la República. Bueno, pues se la puede mandar, pero si en la Cámara de Senadores le dicen, pues Nel, no va y no te la aprobamos, no lo quitan. Esa es la parte en donde está atado de manos el presidente de la República. Porque ahorita la Cámara de Senadores está en manos completamente de Ricardo Monreal. Y imagínense si Alejandro Gersmanero se reunió en privado en la oficina de Olga Sánchez, más bien de Ricardo Monreal, se reunió en privado con Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal. Ustedes, yo nada más les voy a preguntar, ¿ustedes creen que van a aprobar
que lo quiten. No, si 54 senadores traicionaron al pueblo de México. Ahorita el que está presidiendo la presidencia de la Cámara de Senadores, muy amigo de el gober Pechocho, Carlos Marín, muy amigo. Y dirían entonces, no, pues ya nos fregamos. No, no ponemos atención en lo que nos dice el presidente todos los días. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que un principio de derecho, o sea, el fiscal general de la República, o en este caso también el INE, pueden ser removidos salvo que violen el artículo tercero. Pero ya les dije, quien al final del día decide es la Cámara de Senadores, pero ahí les va la otra. ¿Qué nos quiso enseñar el presidente de la República cuando él se sometió a una consulta a mitad de su sexenio? Y que todo el mundo decía, no, ya, es que se quede así, no importa. Y hay que decirlo, la Cámara de Diputados, pues resulta que hicieron todo por boicotear las cosas para que todo saliera a destiempo. ¿No se acuerdan en esa mañanera que dijo el presidente de la República? Me acabo de enterar que hicieron una sesión extraordinaria y en la Cámara de Diputados, pero resulta que no tocaron la ley secundaria para, ¿cómo se llama? Para lo de la revocación de mandato, para brindar la revocación de mandato en las mejores condiciones óptimas. Y resulta, pues, que pura tildada de dedo a la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué era la aferración? ¿Por qué lo primero que hizo el presidente de la República en el aeropuerto de Texcoco fue someterlo a consulta? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice el presidente todas las mañanas en sus conferencias? Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El poder emana del pueblo. Tengan cuidado porque el pueblo es mucha pieza. Eso es lo que oímos constantemente en las conferencias del presidente de la República, pero no nos ha quedado claro por qué empezó con el tema de las consultas, que incluso él mismo se sometió a una consulta, a pesar de que salieron varios, entre ellos diputados del PT, que no voy a decir quién, pero ya sabemos quién, a denostar y descalificar el tema de las consultas. Porque resulta que efectivamente el presidente está atado de manos, pero ¿quiénes creen que nosotros no? ¿Cuál sería la forma? Un ejemplo de quitar, un ejemplo, al fiscal general de Guanajuato, Samarripa. ¿Quiénes sí tendrían esa facultad? Ya que Diego Sinue le dijo al presidente, ay, es que yo no puedo, tiene más poder que yo, señor presidente. Pues, ¿cómo hay que? Pues el pueblo de Guanajuato. ¿Cómo? Por medio de consulta. Y ya sabemos la dinámica, ya sabemos la vía. ¿Cómo? Bueno, pues reúne, depende de la población, cuántos sean, y tienes que reunir la tercera parte. Las dos, tienes que reunir la tercera parte del equivalente de la población del Estado. ¿Para qué? Pues para que pidan la destitución. Y de ahí el Congreso está obligado a someter el tema para la destitución. Y así igual con el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Le podemos pedir al presidente de la República y a la Cámara de Diputados o a quien quieran, o a la Cámara de Senadores, que aquí le corresponde a la Cámara de Senadores, y someterlo a consulta.
Ese es el mensaje que nos dio el presidente y que no captamos y que no la agarramos por andar bien entretenidos con el pan y circo. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Pues porque resulta que sí existe la vía que el pueblo quite a los fiscales, gobernadores e incluso presidentes municipales, ya sea el fiscal general de la República, ya sea un fiscal de tu estado o hasta el mismo gobernador o un presidente municipal. ¿Y la vía cuál es? El pueblo. Por eso el presidente de la República dice, el pueblo es el que quita y el pueblo es el que pone. Por eso el presidente de la República estaba aferrado a someterse a mitad de su mandato a una consulta para enseñarnos cómo es la vía, cómo empoderar al pueblo mexicano, pero no la captamos por andar bien entretenidos con falsos pro 4T y con falsos obradoristas, que hoy se rentan como viles meretrices al mejor postor. Esa es la vía. Y esto, para que quede más claro, lo pueden consultar en el artículo 35 de la Constitución. No manches, me aventé todo el día estudiando los artículos. Yo debería de ser abogada constitucionalista. Y ahí les va. El presidente tiene la facultad para mandar iniciativas directas a ambas cámaras, que es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Pero ahí les va, es que estaba analizando lo que estaba escribiendo, lo que escribí hace rato. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué tuvo que hacer Adán Augusto ahora para que se aprobara lo de lo del tema de la Guardia Nacional y el Ejército? A pesar de que fue el PRI quien propuso que fuera hasta el 2028, pues dijeron, bueno, pues ya que están de ofrecidos, pues a darle que es mole de olla. Adán Augusto tuvo que estar ejerciendo política, que la política es disuadir, negociar, dialogar, decir, oye, échenos la mano, no manches, tu estado cómo está, me estás pidiendo elementos, nos estás pidiendo elementos de la Guardia Nacional, nos estás pidiendo elementos del Ejército, ¿qué te cuesta? Pues por lo menos inténtalo, ¿no? Y habla pues con tus compas, los senadores, y diles, pues hay que apoyar, no manches, mi estado está de la chingada, pero pues aquí bajita la tenaza. ¿Qué es lo que salió a gritonear? Muy ignorante, retrógrada, prepotente y agresivamente Enrique Alfaro, en donde lejos de poner en mal al gobernador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto, quedó peor que nunca. Porque una noche antes, ya sabemos lo que pasó en el Palenque de las fiestas de octubre. Bueno, y sale y dice, a mí me dijo que, pues que hablara con los senadores. ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Ah, cabrón, pues porque eres gobernador, eres de Movimiento Ciudadano, güey. Y porque tú estás pidiendo constantemente que te manden elementos de la Guardia Nacional. Por eso nada más. Así. Pero resulta que aquí hay un... ¿Y por qué se vio la necesidad el secretario de Gobernación de llevar a cabo esta política de, hasta ustedes, qué es lo que dicen, cabildear, ¿no? Negociar, apalabrar, decir, oye, no seas así, fíjate que mira, que esto, que el otro, que aquello, que cuá, 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 cuá.
porque resulta que no tenemos las 2/3 partes. O sea, el 75% en la Cámara de Diputados ni en la Cámara, o sea. ¿Y saben por qué? Por el pésimo desempeño que tuvieron muchos en la primera legislatura, o sea, en los primeros 3 años de mandato o de dirigencia en la Cámara de Diputados. Por eso se vio en esa necesidad. Y luego aparte, pues resulta que pues el PAN pues se lleva a senadores de Morena y Movimiento Ciudadano se lleva a senadores de Morena. Por berrinches, por traiciones, por pactos no cumplidos. ¿Por qué? ¿Por qué se va Lili Téllez de Morena? Que ya lo que hizo el Consejo de Honor Interno de Morena, también mentira, fue puras patadas de ahogado. Lili Téllez se va de Morena porque ella quería que a huevo le dieran la candidatura a la gobernatura de Sonora. Imagínense nada más a Lili Téllez gobernando Sonora, peor que la Pavlovich. No tiene agua, aquí no tiene más que agua esa señora. Y como no se la dieron, le dijeron, no, mija, ni siquiera una presidencia municipal. Entonces hizo su berrinche y es cuando empezó a atacar desde la curul al partido Morena, y entonces ahí fue cuando le dijeron, ay, ¿sabe qué? Sáquese de aquí. Y Ricardo Monreal detuvo la situación con el Consejo de Honor interno de Morena, y resulta que él cabildea, ¿para qué? Pues para que Marco Cortés pues se la lleve y dice, pues así vas a tener más, ¿no? Y entonces es cuando pues se va Lili Téllez. Y luego, ¿qué pasó con el otro senador de Morena, el Pech? Pues resulta que también no estuvo de acuerdo con porque él quería la candidatura de Quintana Roo, y pues Mario Delgado impuso a una expriista en Quintana Roo. Bueno, ya está, de la noche a la mañana se volvió morenista, en fin, y pues ya está de gobernadora, y entonces el Pech dijo, pues, saxe. Y entonces, pues Movimiento Ciudadano le dijo, véngase para acá, mijo, nosotros sí le damos la candidatura, ¿cómo ve? Y pues se va el Pech, ¿no? Y entonces de ahí se perdió otro senador. Y luego, ¿qué pasó con el traidor de Germán, que emanó del calderonato, que hasta se abrazaba ahí bien a gusto con Genaro García Luna y lo defendía y no sé qué tanta cosa, ¿no? Y pues bueno, que después, pues ya que vio que se estaba hundiendo el barco, pues dicen por ahí, las primeras, cuando se está hundiendo el barco, los primeros que salen corriendo son las ratas, y una de ellas pues fue Germán, y entonces resulta que se cambia a Morena, a veces que se da de alta en Morena, y resulta que le dan la dirigencia del Seguro Social, pero este señor pues quería igual, quería seguir manejando, robando, y las comisiones y no sé qué tanta cosa, y entonces el presidente le dijo, no, 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 creo que no estás entendiendo que esta cuarta transformación va en serio. O manejas así la situación, o mejor, adiós. Y entonces también hizo su berriche y dijo, pues Nel, o me dejan robar o me les voy. Pues le dijeron, pues sáquese. Y entonces es cuando ya se declara independiente. Que eso está en contra de los estatutos y del reglamento dentro de la Cámara de Senadores. Eso no es legal. Pa' pronto. Eso que permitió Ricardo Monreal está mal, de los senadores independientes, está mal. Bueno, y entonces pues se va este compa de independiente, todo dolido y destrozado, ¿no? Porque en el PAN le dijeron sáquese, ¿no? Porque la verdad, por traidor ya no lo quisieron. Y bueno, pues entonces perdió senadores Morena. Y por eso se tuvo que empezar pues a cabildear. Política, no politiquería. Pero ¿qué hicieron estos? Pues resulta que empezaron a atacar, y pues obviamente el secretario de Gobernación pues tuvo que contestar y decir, pues miren nomás la doble moral, ¿no? Por un lado dando, y ahora sí que por un lado, ¿cómo dicen? Con el mazo dando y con el otro dando, algo así por ahí dice ese dicho. Bueno, esto no hubiera pasado
si no se hubieran dado las traiciones, si no se hubieran dado, o sea, así como la canción Contrabando y Traición, ¿no? Dentro de Morena. Por eso se perdió. Tanto en la Cámara de Diputados y en la segunda vuelta, o sea, en la segunda legislatura, que es ahorita, pues resulta que pues, no se cubre ni siquiera las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que le batallaron. ¿Se acuerdan por qué no se aprobó la ley eléctrica? Precisamente por eso, porque no son mayoría. Se necesitan las 2/3 partes para que se puedan aprobar ese tipo de reformas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué en esta segunda bajó tanto? Porque la primera sí se podía. Es por eso que yo sí señalo que fue un boicot por parte del ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, y la Cámara de Diputados de la primera legislatura, que ahí dejaron muy claro que no tienen la más mínima idea de qué es legislar, porque de todas las iniciativas que mandó el presidente de la República y que las aprobaron y que lo cantaron y que todos salían en los canales y venció a Morena y salía Mario Delgado a cantar y a decir y no sé qué, pues todas se las echaron abajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Pues porque pues sabían los del PAN y los del PRI que Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero iban a dejar esas ventanas legales abiertas, en donde tuvieron que haber desaparecido artículos, tuvieron que haber modificado artículos, tuvieron que haber agregado artículos y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque traían otros intereses, como lo dijo una vez el presidente de la República. Yo necesito a alguien que de verdad esté comprometido con la cuarta transformación y que no traigan sus propios intereses. Y es por eso que se fueron Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero, que ahora Olga Sánchez Cordero, pues bueno, corrió a los brazos de Ricardo Monreal y pues la pone como la presidenta de la Cámara de Senadores, y pues ahorita que ya terminó su presidencia en la mesa de la Cámara, pues ahora puso tromponazo, súper amigo de un pedófilo, de una red de pedófilos que se llama Carlos Marín, el gober pechocho. Bueno, y resulta que los 54 senadores que votaron a favor son una bola de traidores, aunque estén vestidos de morena. José Narro tenía mucha razón cuando aspiró a ese cargo. Necesitamos, que él decía, que necesitamos que la Cámara de Senadores vuelva a acercarse al presidente de la República. La Cámara de Senadores está totalmente apartado del gobierno federal. Y si está apartado del gobierno federal, a mi muy humilde punto de vista, está apartado del pueblo de México. Entonces les vuelvo a repetir, la próxima vez que escuchen a alguien que diga, ¿por qué no lo quita? No, pues es que es su compa y le debe favores y no. Infórmese, acuérdense, no me crean, me tardé un buen, pero ahí les va. Artículo 109, 110 y 111 de la Constitución mexicana. Y léanse también el artículo 35 para que entiendan lo que les acabo de explicar, que es el tema de el presidente puede mandar todas las iniciativas que quieran, pero como no cuenta con la mayoría calificada, que es el 75%, hablando así más simple, pues bueno, está cañón. Pero ¿quiénes sí podemos? ¿Cuál fue el mensaje y la enseñanza? Nosotros sí podemos hacer eso por medio de consultas y cómo pidan bueno, me retracto porque si no lo van a decir que soy una agitadora. Yo nomás agito mis chocolates, pero ahí va. ¿Cómo sí se puede lograr destituir a un fiscal corrupto como es Alejandro Germanero, a un gobernador corrupto como es Enrique Alfaro, Diego Sinué, el fiscal de Guanajuato, Samarripa, cuando el pueblo lo decida?
cuando el pueblo se una y lleve a cabo lo mismo que se hizo cuando el presidente de la República se sometió a consulta. Juntar los 3 millones de votos, y luego de ahí pasa, lo avalan y agárrense, compadres, porque entonces ahí sí se van a ver obligados a escuchar. Por eso mismo el presidente todos los días dice, el poder emana del pueblo. Hasta que tú decidas, o hasta que ustedes decidan, se va a acabar la tiranía. ¿Por qué estamos en un país impune? Porque existen jueces, desde los MPs, jueces, magistrados, ministros, que lo dijo una vez el presidente en su conferencia, que dijo los 4 ministros que él propuso, me equivoqué, porque pensó que iban a trabajar por el bien del pueblo de México y solo han trabajado por el bien de ellos mismos. Al final del día resultaron ratas traidoras. Y entonces te das cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues efectivamente, a lo mejor, Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tendrá voluntad, pero lo que no tiene es carácter. Así que esa era la misión de Arturo Saldívar como cuando lo pusieron como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era hacer la limpia profunda. Que sí es cierto que a principios de año, acuérdense que también aquí dimos esa noticia, el fiscal general de la República inició un despido masivo en MPs. ¿Por qué? Pues porque era limpiar toda esa pudredumbre de los MPs. Pero, ¿qué pasó? Pues que Arturo Saldívar ya no dio la segunda y salió con su barrabasada y su tibieza, que pues es que no, pues yo me voy en el tiempo que me corresponde y pues voy a marcha veloz y pues lo que me alcance, así que lo que alcance a hacer antes de que se me acabe mi turno. Así la situación, señoras y señores. Entonces, pues si ustedes, como pueblo de México, le piden al presidente de la República, bueno, ok, usted, con todo respeto, piensa que Gertz Manero es confiable, es honrado, está bien, respetamos su pensamiento, pero le pedimos que lo someta a consulta. Y es legal. Eso fue por eso mismo. El presidente empezó con las consultas. Y eso nadie nos lo había dicho. Y no nos ha quedado claro. Y yo me pregunto, con esto cierro el programa, si logramos en 15 días juntar más de 3 millones de firmas, ¿a poco no lo vamos a poder lograr para, por ejemplo, destituir a un Gertz Manero? Nosotros, como pueblo organizado, el pueblo organizado es invencible. ¿Qué nos falta entonces? Y lo que hacían antes era violar la Constitución y no respetaban la federación. Así que ya ni le crean cuando dicen salte del pacto fiscal, salte de la federación, porque el gobernador que diga eso es un ignorante retrógrada, pero más que retrógrada, ignorante en toda la extensión de la palabra, porque entonces se tendría que volver a rehacer la Constitución, la base de este país. Por eso se dice que Benito Juárez es el padre de la patria, porque él formó las bases. ¿Para qué?
para que fuéramos un país con constitución, con leyes, hoy que muchos se la pasan por el arco del triunfo. Por eso seguimos siendo uno de los países con más impunidad. ¿Por qué? Al claro ejemplo, pues sí lo detuvieron, pero nada más estuvo unas horas y resulta que, pues que lo mandan a su casa al don, pero al campesino, al mecánico, a la que trabaja en casa, como ama, así que limpiando casas, pues no tiene ese privilegio. Te quedas. Y es más, pues ya me gustaste para que seas el jefe de la banda, ¿cómo ves? Esa es una desigualdad brutal en el sistema de justicia en este país. ¿Quiénes conforman el sistema de justicia? La Fiscalía General de la República, los MPs, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con la justicia en este país? ¿Qué? Y nosotros, lejos de estar protestando en Palacio, ¿por qué no se van a protestar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto está al ladito? No le van a caminar mucho. Ahí es donde se tiene que reclamar y ahí es donde se tiene que protestar y ahí es donde se tiene que decir qué están haciendo con la justicia en este país. Y lejos de estar haciendo viral a Arturo Saldívar, que sale con sus historias, pues deberíamos de estarle exigiendo que se ponga a trabajar, porque no gana 3 pesos. Gana más que el presidente de la República. Así la situación. Espero que les haya quedado claro. Miren, ya me llegaron aquí, bloquéenmelos, por favor, denúncienlos. Hay que denunciarlos, denúncienlos por nochos. Miren, ya me está llegando aquí. Ay, no. Les digo que tocas temas que ya no les convienen y hasta parece que, chales, que no tienen a nadie más a quien estar espiando. Pasan de lanza, la neta. Oigan, apóyenme con su valiosa manita arriba si les gustó el programa. Si tienen dudas, voy a invitar al observador para que se las aclare. Sí, denúncienlo por contenido pornocho, porque estos me los mandan precisamente para banearme el canal y pues para castigarme, dice Humberto Patiño. Muchas gracias, Humberto, por tu donación. Muchas gracias. Dice, saludos desde Jalapa, Veracruz. Reducir diputados y senadores. Ah, es que ahí les va. Los plurinominales, yo ya les había platicado, pero rapidísimo ya para irnos. Los plurinominales nacen después de Carlos Salinas de Gortari. Más bien cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, porque antes nada más eran 300 diputados. Y era un solo senador por estado para representar cada estado. Pero resulta que llega Carlos Salinas de Gortari y entonces sácate las babuchas que mete a los plurinominales. ¿Para qué metió a los? Porque los plurinominales no los elige el pueblo, ¿eh? Los meten los partidos políticos. ¿Y para qué los meten? Pues para proteger al partido. Otra de las cosas, o sea, para proteger sus partidos políticos, y la otra es para, pues, hacer el trabajo sucio, ¿no? Que le corresponde a cada plurinominal, pero resulta que son totalmente innecesarios porque no existían. Eso empezó a existir a partir de Carlos Salinas de Gortari. Y es una mentira quien diga que si se quitan los plurinominales, pues se va a hacer un desbalance. No. ¿Cuál es la intención de la iniciativa que va a mandar el presidente o la reforma que va a mandar, la reforma electoral, que dentro de ella es quitar o desaparecer a los plurinominales? Es que dejen de estar mamando la ubre del erario público, del pueblo de México. ¿Por qué? Porque resulta que no salen a ganarse el voto. ¿Qué es lo que quiere el presidente de la República? Es que nosotros como mexicanos, como pueblo,
de México, como dueños de México, por eso somos mexicanos, exijamos a los diputados, a los senadores, al Congreso local, o sea, es exigir y decir, si tú no vienes y tocas a mi puerta y me das una razón o razones de peso para que yo te dé mi voto, pues no te lo voy a dar, ¿cómo ves? Esa es la intención, es regresar a la esencia de lo que era antes, que era pues llegar y hacer campaña. Cada diputado es hacer su campaña y presentarse en su distrito o en su estado del que vayan a representar y decir, mira, estas son mis propuestas, estas son las propuestas que yo voy a poner en la mesa en la Cámara de Diputados o igual con los senadores. Pero resulta que los plurinominales son 200 plurinominales que nos cuestan millones de pesos mensuales y que ni siquiera tienen la más de lo que es legislar. Y para muestra, un botón. De todas las iniciativas que mandó en el primer trimestre del mandato del presidente de la República, los primeros 3 años, para que se entienda más claro, díganme cuál está viva, vigente, que digan, con esta sí no los... ¿Y saben por qué? Porque resulta que dices, ok, Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero traicionan al presidente y al pueblo de México, pero pasó a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados tenían la obligación de agarrar y ponerse a estudiar y decir, a ver, está diciendo esto, está diciendo el otro, está diciendo, ay, no, ¿sabes qué? Fíjate que aquí me están dejando una ventana abierta. Para que esto le dé vida a esto, tienen que borrar este artículo o tienen que aumentarle esto al artículo, y no lo hicieron. Y entonces dice, se pagan 3 asesores, que en la realidad no son asesores, son cargabolsas, IBMs, ve y tráeme el café, ve y tráeme la coquita, ve y tráeme los zapatos bajitos, así que carga folders. Ay, llévate esto, sí, llévate, porfis. No me lo han contado, yo lo he visto. Acuérdense que yo he ido a la Cámara, a cubrir Cámara de Diputados. Y cada uno cuesta 25,000 pesos. Por 3. A ver quién puede hacerme la suma rápido. Son 200 plurinominales. Cada uno cuenta con 3 asesores, que valen cada uno 25,000 pesos. Por 3 son 75,000 pesos. 75,000 por 200. ¿Cuánto cuesta mensualmente mantener a un plurinominal con sus asesores? ¿Y están dando resultados? Yo con esto termino. Lo que ustedes están viendo hoy no es legislar, ¿eh? Y el presidente de la República, pues sí, de alguna manera tiene las manos pues atadas, de alguna manera, pero nosotros no. ¿Cuándo vamos a ejercer nuestro derecho como pueblo, como ciudadano? ¿Cuándo? Fíjate, 15 millones mensuales es lo que nos cuesta cada, los 200 plurinominales. 15 millones. ¿Qué se puede hacer con esos 15 millones mensuales? Solo los 200 plurinominales, ¿eh? Ahora échenle la suma. Y solo estamos hablando de los asesores, ¿eh? O sea, 75,000 por 500. ¿Cuánto sale mensual mantener a los diputados? Llámese de cualquier partido, de todas formas los estamos manteniendo con nuestros impuestos. ¿Y de qué sirven? ¿De qué sirven? ¿De verdad sirven para legislar? ¿De verdad están legislando? ¿Neta? Métanse así un día a investigar qué es legislar. Si ni siquiera tuvieron la capacidad de revisar, ya dices, bueno, ok, no tuvo la capacidad del diputado, pero pues uno de mis asesores, oye, por lo menos contrátate un abogado constitucionalista, güey, en vez de contratarte 3
Pues con uno, y carga tú tus folders, carga tú tu pinche bolsa, ve tú por tu pinche café, vete tú por tu pinche refresco, con que le pagues bien a un abogado constitucionalista, ya la armaste. Un abogado constitucionalista, que por cierto hace mucha falta en este país, si estás estudiando Derecho, aviéntate la especialidad de abogado constitucionalista. Bueno, con uno que contrates, ya la armaste. Le pagas bien y le dices, a ver, échale un ojito a esta propuesta. Y el abogado constitucionalista te va a decir, ¿sabes qué? Está mal en esto, en esto, en esto, en esto y esto. Explícame. Ah, pues mira, así, 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 ok. Me trepo a la tribuna y voy a decir, resulta que esto está mal aquí, hay que arreglarle acá, por acuya. Eso es legislar. No subir a lucir. O a ver cuántas veces sales en el programa taquillero del momento. O cada rato estar como lapa en la foto. Eso no es legislar. Nos hace todavía mucha falta, mucha cultura política en este país. Pero ahí vamos, ahí vamos. Lugares sin agua, estructura para capeo de agua y filtreo para uso de casa. Es un programa de la Sedena que sería de México si lo tuviéramos todo en nuestras casas. Hay una política, sí, año por 500 pluris son 450 millones. Imaginen, no manches, 775 millones. Dice, ¿por qué 3 por 200 son 600 asesores? Y cada uno de a 25,000 mensuales son 45 millones tirados a la basura. Exactamente, ¿qué piensa? Dice Elefante Rola, no, nunca te había visto aquí, Elefante. Dice N. James Grillo, ¿por qué ya no haces colaboración con Lemus? Ya se están saliendo del Huacal. Ya casi es. No, a ver, N. James. ¿Cómo se llama? Por eso se hacen los chismes, N. Hams. A ti se te va a contestar porque tú sí vienes al canal y me consta que sí eres audiencia. Y por eso me extraña que me hagas esa pregunta, porque ya sabes cuál es una de las reglas principales de este canal. En este canal no se habla de ningún otro canal y de ningún titular de otro canal. Y lo que hagan o dejen de hacer es muy Yo a lo mío, a mí no me gusta que se metan conmigo, yo no me meto con ellos. Y ¿cómo se llama? Y para tu información, Jesús Lemos estuvo la semana pasada aquí. Así que espero que te haya quedado claro. Dice, tanto Parásito Plurinominal como la reina de los PACs, Paloma Sánchez, Jacqueline, y hay gente que no tiene ni qué comer exactamente. ¿Cuántos pluris son? 500 o 200. 200 plurinominales, Gladys. Lo original eran solo 300 diputados. No, pues no. Y los 300 son los que se tienen que ganar a pulso el voto de los ciudadanos. Pero resulta que después de Carlos Salinas de Gortari, pues le fueron metiendo. Y entonces sacaron lo que es la jalada de los plurinominales y sacaron la jalada también de los senadores. Le aumentaron, ya me acordé de los senadores, eran originalmente 2 y ahora son 3. Imagínense, ahí anda uno bailoteando. Y luego para que salgan traidores, no, que está cañón. Dice, es como cuando un hijo nuestro vive en la casa, pero ya es independiente. Exacta. Son creo poco más de 200. R. Grillo dice, muy su... Alonso Baños. Dice, dinero que se pudiera usar también para capacitación de los trabajadores públicos, un programa humanista de derechos, de obligaciones, etcétera. Es que es mucho dinero y ese dinero se puede canalizar en tantas cosas. Ese es el primer factor principal del por cual el presidente de la República va, ¿cómo se llama? Pues a mandar, y ahí sí nos tenemos que poner bien perruchos, bien a las vivas. Pues bueno,
Dice, apoyo a NEMS, no estoy de acuerdo que ser arrodillados, fachosos, eso le cae gordo a AMLO, pero hay periodistas recorosos, no chayoteros, pero culpan a AMLO, así no respeto su análisis, pero no comparto. Jaime Locien, no te entendí. Dice, ¿cuántos traidores rodeando a nuestro presidente? Uf, dice, ¿pero qué no hacías colaboraciones? No, yo nunca, una vez pues nos invitó, pero fue por el Día de la Libertad de Expresión, y no fue a mí, fueron a varios colegas, pero no, yo nunca he hecho colaboraciones. Dice Guillermo Ortega, Luz Pluris, cuando Salinas era para pasar las reformas para privatizar. Exactamente, Guillermo Ortega, ahorre todas las ratas buitres que ganan bien. Dice, pago de gasolina, línea de pago de teléfono, choferes. Exactamente, Joel Arco, Canal TV, pasen buenas tardes. Hola, Joel, qué milagrazo. La Kill Verde en el INE tienen de 9 a 10 asesores, ¿no? Exacto, luego vamos a hablar de línea a detalle. El dinero desperdiciado en los asesores, mejor para ministerios públicos y mayor plantilla laboral de investigación en el Poder Judicial. Dice, más tiene hasta 7 cargos, esto para diputados y senadores. No sé si pluris, lo mismo pluris, hijos de papi, exdiputados, etcétera. Ya quisieran campesinos, obreros, médicos, etcétera, sí trabajan. Buenas tardes, Río, te veo cuando puedo, saludos a la distancia y que estés bien de salud. Gracias, Francisco. En el Edigon, dejen su manita arriba. Grillo, estoy hablando de que, pues te estoy contestando, yo nunca he tenido colaboración en su canal, no, lo he invitado a mi canal, apenas estuvo la semana pasada. Y ya, por favor, N-Hams, deja de andar de marrullero. Dice, y los pagos de diciembre, ajá, ya se vienen, ya se vienen. ¿Cómo se llama esos dineros que les dan en diciembre? Pues su bono, sus vales, su aguinaldo. Y como ya se viene lo del Buen Fin, uy, pues ya les van a adelantar su primer tanda de aguinaldo. ¿Cuántos de aquí cuentan con aguinaldo jugosito? No, pues no. Dice, buenas tardes, Grillo, ya puse mi manita arriba, gracias Ana María Toro B. Hola, mi torito, ¿dónde andabas? Las niñas son fantasma. Dice, gracias, Grillo, no sabía tu norma, eso habla de tu ética profesional. No, pues sí, pues no, si quieren chismes, pues váyanse a ver Pati Chapoy. No, aquí en EU no existe eso de aguinaldos, fíjense. Bueno. Así la situación, pues sí, por favor, ya no sean gachos, ya casi llegamos a las 500 manitas arriba, no sean así. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Así que no sean así, denme su manita arriba, por favor, no les cuesta nada y me ayudan en mucho. Y por favor, pues acuérdense de mis redes sociales, en Twitter es @lagrillo90, en Facebook la grillotina política, en TikTok la grillotina política, en Instagram la grillo y por supuesto en esta plataforma la grillotina política. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete a él por favor, y pues si está en tu voluntad y posibilidades, apóyenme. Ya me toca ir otra vez a las mañaneras, no sean gachos, porfis. Y pues bueno, pues ahora sí que nos vemos mañana con más información. Muchas gracias a Dominga, quien me estuvo apoyando en los controles. Y pues espero haya quedado claro el tema. Si no, pues mañana lo aclaramos. Que tengan una excelente tarde. Yo trabajo soy orientadora educativa en una secundaria de GOP, pero sí me la parto todo el país, aún con mi distima, somos guerreras. Dice Neham está mejor el chisme con Jorgito Carvajal. Marce Maya Neham. Bueno, pues ahora sí que tengan un excelente. ¡Ay! Ya nada más faltan 8 manitas arriba, no sean gachos, por favor, como en salsa, hermanas. Saludos, Héctor Flores. Héctor, te mando saludos. Canuto Ramos, hola Grillo. Dani Boy Bardines. ¡Ay, qué milagrazo! Canuto Ramos, ya llegué, ya te vi, Canuto. 4 manitas y llegamos a las 500. Bueno, ahora sí ya, me tengo que ir porque pues Dominga se tiene que ir. Bye, Gladys.
Y ya dejé mi manita arriba, gracias, te la supiste, Michini. ¿Michini? Machín. Ah, gracias. Yo dije, ¿qué? Leonardo Martínez. Gracias, compa. Toño Ruelas, ahí está Grillo. Saludos. Gracias, Toño Ruelas. Super programa. Muchas gracias. Bye. Cuídense. Hasta mañana. Sí es importante que haya sido designado un general, a mi muy humilde punto de vista. ¿Por qué? Porque recordemos que el tema de seguridad en Michoacán requiere firmeza y sobre todo conocimiento en temas de seguridad. Pero yo me colé hasta el frente.